El libro de Jueces, para aquellos que han estudiado en el seminario estos días, nos habla justamente de una etapa bastante oscura en la historia de Israel. Si uno pudiera resumir cuál fue la característica de aquel tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Con ese propósito se escribió el libro de punta a punta. Usted va a ver muchas historias que hablan precisamente de todo lo que ocurrió en aquel tiempo, porque no había rey en Israel. Pero cada uno hacía lo que bien le parecía, hablando justamente de las 12 tribus. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué pasa cuando la ambición y el orgullo toman el control de tu vida? La historia de Abimelech en Jueces capítulo 9 nos muestra claramente las consecuencias de dejarse llevar justamente por estos sentimientos y sobre todo por este tipo de pecado. A través de sus episodios podemos aprender valiosas lecciones sobre el liderazgo, el servicio al Señor, sobre la humildad y la necesidad de confiar en Dios. Hoy vamos a ver cómo la búsqueda de poder, un poder egoísta, por eso le puse justamente a este mensaje las trampas del poder, conduce justamente a la destrucción, y cómo la verdadera grandeza se encuentra en servir a Dios y como consecuencia servir también a los demás. Así que acompáñenme en esta noche a descubrir cómo aplicar estas enseñanzas para nuestro día a día y evitar los errores que llevaron a Abimelech a la ruina. La historia de Abimelech en el capítulo 9 podríamos decir que se divide en 3 episodios. Si Dios nos permite, vamos a ver si podemos llegar a los 2, si no a 1, pero no quiero predicar rápido porque hay mucho para hablar y mucho para aprovechar de enseñanza. Así que vayamos al episodio 1, que es la toma de poder de este hombre llamado Abimelech. Jueces capítulo 9, dice la palabra, vamos a leer del versículo 1 al 6. Abimelech, hijo de Jerobaal, ese es ni más ni menos que Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, es decir, sus hermanos, ¿no? ¿O que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy vuestro hueso y carne vuestra. Un adulador como ese no encontramos poco en la palabra del Señor, ¿no? Pero ahí le estaba tratando de adular, estaba tratando de tenderle una trampa. Y lógicamente, quizás muchos se dieron cuenta de esa trampa, pero el hombre tenía el don de convencer a la gente, ¿no? Verso 3 dice: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berith. Repito por si no entendió. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berith. Con los cuales Abimelech alquiló, es decir, contrató hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Viniendo a la casa de su padre, en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Subraye piedra, porque es muy interesante que
A todos los mató sobre una sola piedra, a los 70. Pero quedó Jotán, es decir que no pudo matar los 70, sino que quedaron 69, ¿no? Jotán, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y lo eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem, un lugar estratégico. Como para coronar el acto, lo eligieron rey. Abimelech, hijo de Jeroboam, la palabra indica que era hijo de una concubina de él, buscó consolidar su poder. Y quiero que note cómo la palabra del Señor es tan sabia, tan vasta, porque no solamente nos habla de muchas bendiciones, sino que también nos habla de los peligros en que el hombre puede caer. Y estamos hablando que esto es una historia del pueblo de Dios, así que siéntase también involucrado, porque todas las enseñanzas que podamos extraer de este pasaje también me toca a mí, te toca a vos, y está involucrado toda la iglesia, porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Amén. Así que hay mucho para aprender. Él busca consolidar su poder. Su padre Gedeón, si usted recuerda la predicación del otro domingo, a pesar de vivir como un rey, nunca quiso establecer una monarquía, porque él decía, no, Jehová es nuestro rey. Por lo menos una bien hizo Gedeón. Dijo, no, Jehová es nuestro rey, así que no podemos elegir un rey. Indudablemente Abimelech creía que su papá había cometido un gran error. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado y ha dicho, papá cometió un error? No sabe lo que está haciendo el viejo. A ver, levante la manita. Che, pero ninguno dijo así, nunca nada. Papá le erró. Bueno, yo muchas veces dije eso. Sí, el viejo no sabe nada, ya está viejo, no sabe. Resulta que por algo dijo eso. Por algo, como muchas veces decía, que pasó mucha agua debajo de este puente, ¿no? Entonces, por algo hacía y decía las cosas. Bueno, y los jóvenes a veces nos creemos que nos las sabemos todas. Y este Abimelech, aparte de creer que se la sabía toda, tenía una ambición egoísta. No encontramos en la Biblia muchos como Abimelech que deseaba, anhelaba con todo el corazón ser rey. Él quería ser rey. Si usted le preguntaba de chiquito, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Rey. Y él quería ser rey. Quería reinar sobre todos. Vio que la gente quiere ser de chiquito. ¿Qué quiere ser de chiquito? Nosotros queríamos ser camionero, otro quería ser abogado, otro bombero, otro policía. Bueno, este quería ser rey. Porque su papá una vuelta rechazó el tema de ser rey. Y habrá dicho, bueno, seré yo el elegido para ser rey. Indudablemente, él cometió un gran error al pensar esto. Pero cabe señalar que el gran pecado de este hombre, si usted quiere anotar cuál fue el pecado que lo caracteriza a Abimelech, la ambición egoísta. Ambición egoísta. Y muchas veces nosotros también tenemos ese gran problema. Aún como hijos de Dios, aún como obreros, aún como ministros, puede ser que todavía no hayamos echado de nuestro corazón la ambición egoísta. Y Dios sigue trabajando con nuestras vidas. No es que nos desecha para siempre, sino que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a acabar. Dios sigue trabajando sobre nosotros. Pero en muchos de nosotros está esto, de que podemos ser que estemos dentro de un templo, pero todavía hay ambición egoísta. La Biblia dice en uno de sus mandamientos, porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, creemos en los 10 mandamientos, pero el último de los mandamientos habla algo bien específico para que usted entienda. No codiciarás. ¿Qué dice? No codiciarás. Y habla de un montón de cosas que no tenemos que codiciar. Ahora, cuando uno cae en este problema de
tratar de codiciar lo que es de otro, indudablemente para codiciar va a quebrantar los 9 mandamientos anteriores. Porque tiene que cometer un montón de errores para lograr hacerse de eso que codicia. ¿Se entiende? Va a incurrir en quebrar uno tras otro de los otros mandamientos que el Señor tenía para su pueblo. Entonces, una cosa es que Dios te abra puerta, porque puede ser que Dios quiere que seas rey, puede ser que Dios quiera que seas pastor, Dios quiere a lo mejor que seas un obrero en la iglesia, que seas un hombre de Dios, un evangelista, que seas alguien que es de bendición en la iglesia y bueno, póngale el título que quiera, si quiere ponerle algún tipo de título. Puede ser que Dios te abre esas puertas y te promocione para eso, porque Dios se encarga. Dice la Biblia que Dios abre puerta. ¿Sí? Bueno, muchas veces Dios te abre puerta. Puede ser que la Biblia dice que Dios pone y Dios saca también. ¿Sí? Entonces, Dios es el que pone. Dios es el que instaura a una autoridad dentro de la iglesia y hasta en el ambiente político. Dice la Biblia que Dios pone presidente, Dios pone reyes, saca presidente. Dios pone un pastor, Dios saca pastor. Dios pone un evangelista, Dios saca evangelista. Dios es el que se encarga del asunto. Entonces, Dios abre puerta y te promociona. Pero otra cosa muy diferente, escuche, es que diseñes la puerta y que también la abra. Muy diferente, ¿no? Me fabrico la puerta porque Dios no me la abrió y encima la abro yo también, por las dudas que no me la abra. Eso fue lo que hizo este hombre, Abimelech. Fabricó la puerta y encima después la abrió porque Dios no se la abría. La ambición egoísta, quiero decirte que destruye. Anótelo y póngale allí un subrayado. Destruye la ambición egoísta. Si usted es lector de la palabra del Señor, se va a dar cuenta que, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, habla de un querubín muy hermoso que Dios había creado. No había palabra para poder describir la hermosura de este gran querubín hermoso. Pero resulta que este querubín hermoso se enamoró de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que él ambicionó algo que no le correspondía ambicionar. Él tuvo una ambición egoísta, por lo tanto, la ambición egoísta constituyó a un querubín, a un ángel que era muy hermoso, lo convirtió en diablo. Ese fue el comienzo de Satanás, el diablo. Ambicionar. Por eso, la ambición egoísta destruyó a un ángel hermoso y lo convirtió en diablo. ¿En qué podrá convertir a un obrero? ¿En qué podrá convertir a un hombre, a una mujer, a un hijo que tiene una ambición egoísta dentro de su corazón? Si a un querubín, alguien que vivía en la presencia de Dios, lo convirtió en diablo, imagínese a nosotros. Por eso, lo más rápido posible tenemos que deshacernos de nuestro corazón lo que es la ambición egoísta. El que quiso ascender, de repente descendió de golpe, porque cuando Dios encontró este pecado en el corazón del diablo, lo sacó del lugar que le correspondía. Dice la palabra, tú que decías en tu corazón. ¿Dónde lo decía? En tu corazón, dice, subirá al cielo. Fíjese la ambición de este querubín. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré allí mi trono. Es decir, que quería reemplazar a Dios. Él quería hacerse Dios. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso es lo que hace la ambición egoísta. Sintió, deseó algo que no le correspondía sentir ni desear. Eso es pecado. Y cuando Dios halló el pecado en el corazón de este querubín, lo sacó de delante de su presencia. Lo mismo ocurrió con un tal Nabucodonosor, un rey que en algún momento fue un rey que gobernó, vamos a decir, casi todo el territorio conocido en la Biblia. Y hubo un momento en Daniel capítulo 4 que él, mirando todo lo que él había construido, dice, un año después, mientras el rey paseaba por la terraza de su palacio,
Cada vez que hay ocio y los reyes se pasean por las terrazas, cometen cada error es terrible. No solamente mirando, sino también hablando, diciendo cosas que no hay que decir. Este rey paseando dice: miren la gran Babilonia. Yo con mi gran poder la edifiqué como capital de mi reino para dejar muestras de mi grandeza. Es decir, que cuando se hable de mí, se va a hablar de esta gran ciudad que yo edifiqué con mis propias manos, con el poder que tengo. Es decir, que toda la gloria se la dio a Dios o se la dio al mismo. Se la dio al mismo, se la creyó. Y todos podemos cometer un gran error cuando nos creemos lo que realmente nunca logramos por nuestro propio mérito o fuerza o poder. Resulta que todo lo que el hombre o la mujer dice, Dios lo oye. ¿Sabía? Bueno, entérese por la duda. Todo lo que usted dice, Dios lo escucha. ¿No escucharon? Todo lo que usted dice, Dios lo escucha. Todo. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye, esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece. Y después léalo en casa. No terminó de hablar que le vino una voz en forma de látigo, de castigo, y al final se lo voy a espolear, pero bueno, terminó comiendo pasto como un caballo en el campo. Perdió la razón. Se volvió loco porque Dios lo enloqueció, porque no le dio la gloria a él. El que se... Mire, dice Mateo 23, 2, un principio inalterable. No se puede cambiar esto. El Señor, hablando justamente a los fariseos en aquel momento y los escriba, dice Mateo 23, 12: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. El que se enaltece, el que se la cree, el que dice: no, yo logré esto, y comienza a decir cosas como que Él fue el que hizo todo. Dios tiene un tremendo problema con esa clase de gente. Yo no sé si le hace acordar al diablo. Pero algo hace directamente el Señor, que le pega una disciplina del cielo para que no sea diablo. Por la duda lo amansa un poco y le dice: no te la creas mucho porque mira, te va a pasar esto. El que se enaltece será humillado. Por lo tanto, este hombre Abimelech inicia su campaña política en el lugar de origen de su mamá. Es decir, que él, pensando y pensando, elabora una estrategia. Dice: voy a ir a los parientes allá donde conocen a mi mamá. No lo conocían mucho a él, pero él dice: voy a ir a la casa de ellos y le voy a hablar. Lo empezó a adular, diciendo: yo soy hueso de ustedes, yo le pertenezco a ustedes, yo soy la persona ideal para todo esto que estoy tratando de hacer para bien de ustedes. Porque ¿qué es mejor que lo gobierne 70 personas que ustedes ni lo conocen, ni se acuerdan de ustedes, nunca vinieron a verlo a ustedes, pero yo, como soy pariente de ustedes, ¿qué mejor que lo gobierne 70 o un solo hombre como yo? Se mandó un discurso de aquello, ¿no? Él se trasladó a Siquén a hacer su campaña política. Convence a los habitantes de Siquén para que lo apoyen como rey, resaltando justamente el parentesco y el respaldo de su mamá, porque Gedeón tuvo a un hijo con esta mujer que ustedes las conocen y vive con ustedes, y ese soy yo. Los aduló, los lisonjeó, se postuló como el mejor representante para ellos. No cabe duda que para postularse como candidato a rey tuvo que desprestigiar con sus palabras a sus 70 hermanos de sangre. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué habrá alegado este hombre Abimelech? Yo soy uno más de ustedes.
¿Y qué pasaría si uno de ellos quisiera reinar? O los 70 mismos quisieran reinar, quisiera gobernarlos a ustedes. Bueno, de eso mismo yo vine a hablarles en este día. Y comenzó a dar el discurso, ¿no? Para ello, necesito que ustedes respalden esta campaña política para postularme como rey. Claro, en eso que estaba hablando, uno de ellos propuso algo. ¿Y por qué no lo apoyamos? Ya que es de los nuestros. Y sí, apoyémoslo. Y levantaron la mano como se levanta una asamblea. ¿Y qué le damos? Vamos a darle plata porque va a necesitar plata para hacer una campaña política. ¿Se necesita plata para hacer campaña política? Claro. ¿Y dónde lo sacamos? Del templo. ¿De quién? De Baal Berit. ¿Y qué hubiera dicho usted si le dan plata de un lugar donde está sacrificada y entregada a un ídolo, al diablo, vamos a decirle directamente? ¿Usted recibiría plata que fue ofrecida en honor y para adorar al diablo? Si nadie me dice que no. Espero que diga no en su corazón, ¿no? Pero Abimelech dijo, ¿qué me importa de dónde venga? Venga todo el oro por acá, total yo lo toco y se santifica. Alabado sea Jesús. Porque él se creía algo especial, ¿no? Y él necesitaba plata, sabía que necesitaba esa plata. Y con esa plata, ¿qué hace? Voy a contratar a algunos hombres de eminencias que me ayuden para poder elaborar una estrategia política, hombres que sepan computación, expertos, ingenieros. No, fue a contratar a los vagos que no hacían nada. ¿Qué haces? Nada. Listo, te necesito. ¿Y vos qué haces? Nada. Venga para acá. Usted que no hace nada es candidato para Abimelech. El que no hace nada, venga a trabajar con Abimelech. ¿Y cuánto le va a dar? Y tengo oro, tengo un montón de plata para pagarte. ¿Y qué hay que hacer? Después te cuento. Él arma como toda una estrategia con estos vagabundos que le van a ayudar a asesinar a sus 70 hermanos, hijos de Jerobaal, hijos de Gedeón, en Ofra, es decir, en otra ciudad, no allí en Siquem. Abimelech quebranta ahora otro mandamiento. ¿Se acuerda que le dije que había que quebrantar otros mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento que hay que quebrantar? La idolatría. Cuando él acepta el tema del dinero, el primero y el segundo mandamiento son quebrantados directamente porque él acepta abiertamente el dinero. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, justamente habla de que no hay que adorar a otro Dios que no sea Dios. Y aparte no hay que hacerse imagen de ninguna cosa creada para adorarla. Usted conoce bien esta parte de los mandamientos. El primero, no te harás Dios semejante a esto, aquello, lo otro. Bueno, ¿cómo es que quebranta este mandamiento? ¿Cuál era el Dios de Abimelech? Él era su propio Dios. Él hacía y deshacía. Nunca le importó la voluntad de Dios. Lo único que siempre quiso hacer fue su propia voluntad. Entonces él se convirtió en Dios de sí mismo. ¿Y qué más? Se adoró. Porque cuando uno se convierte en Dios de uno mismo, se adora. Por eso es que cae en una ambición egoísta. Por eso es que un hombre así pierde la cabeza. Pero peor era aquellos que lo siguen a él, ¿no? Pero esa es otra cosa que después voy a hablar. Nunca le interesó la voluntad de Dios. Y cuando él acepta el dinero de los adoradores de Baal para financiar su cruzada, fue un anuncio público donde él renunciaba entonces a Dios, el Dios de Israel, el Dios de sus padres, y comienza a estar del lado de Baal y de toda la idolatría que viene por detrás. Porque era dinero del templo de Baal. Entonces dice, yo acepto a Baal porque Baal es a mí el que me financia esta campaña. ¿Y qué más? Y toda la idolatría, venga también para acá. No hay problema. Hicieron su propia campaña, cometieron un mal terrible. Habacuc, capítulo 1, verso 11,
Inclusive dice que hicieron, en ese texto, hicieron de su propia fuerza un Dios. Es decir, que no solamente él hace una cosa indebida, sino que también contrata hombres que lo único que le habrá dicho, mira, lo único que yo necesito es tu fuerza, que seas sanguinario, que no te importe lo que haya que hacer, yo necesito que vos me proteja a costa de lo que sea. Y la Biblia dice que hay gente que hacen de su propia fuerza un Dios. Adoran su propia fuerza, su propia capacidad de desempeñarse con destreza haciendo cosas indebidas. Muy actual, ¿no? De gente que hace de su propia fuerza un Dios. El segundo o el tercer ya mandamiento que quebranta este hombre llamado Abimelech es el asesinato. El sexto mandamiento dice: no matarás. Éxodo capítulo 20, verso 13. No matarás. Y no es que mató uno. Mató a sangre fría, sin previo aviso, a 70 hermanos de él, es decir, 69. Y uno que les fue avisado se escapó lo más rápido que pudo, ¿no? No matarás. Es decir, aparte de adorarse a sí mismo, de adorar su fuerza, también adoraba su poder. Con la plata del templo, él contrató a unos mercenarios que lo ayudaron justamente a ganar y mantener el control sobre la gente. Porque no solamente mataron, sino que era su grupo después protector. Donde él caminaba había un montón de personas cuidándolo, haciendo esa especie de protección para que nadie le haga nada a este hombre. Estos terroristas también lo ayudaron a llevar adelante el complot para asesinar a sus 70 hermanos y eliminar cualquier candidato al trono. Más exacto, fueron 69, ¿no? Y algo importante de notar es que nadie en Ofra donde vivían estas 70 personas, donde vivió Gedeón, nadie en Ofra detuvo la matanza de los hijos de Gedeón. Qué locura, ¿no? ¿Cómo uno cuenta esto? La Biblia lo cuenta abiertamente y crudamente, que esto sucede con una especie de ambición egoísta. No tiene que quedar ni uno. Mis hermanos, él vivió con ellos, fue parte de ellos, tenían el mismo padre en común. Muchas veces habrán jugado juntos, habrán pasado tiempo juntos. Yo no sé lo que este muchacho había en su corazón, pero matar a 70 de tus hermanos a sangre fría es terrible. Es terrible. Bueno, esas cosas pueden suceder en la iglesia también. Y no hablo de matarlo físicamente, pero muchas veces hay gente con poder, muchas veces con ambición egoísta, que literalmente asesinan a sus hermanos de la congregación. Sin piedad, a sangre fría, para ellos elevarse sobre los demás, elegirse como un candidato a algo. ¿No te da en el corazón pena? Primero, ser una persona así, y en segundo lugar, ver cómo otro hace lo mismo. Puede llegar a elegirse sobre otro matando al otro, no importando lo que suceda. Nadie defendió a la familia de Gedeón. ¿No le parece una locura esto? Usted sabe quién fue Gedeón, capítulo 7, ¿no? Usado por Dios tremendamente para eliminar a los madianitas. Capítulo 8, bueno, se hizo unas cosas indebidas, pero nunca por lo menos se proclamó como un monarca. Vivió como un rey, pero no lo proclamó. Pero bueno, era muy popular este hombre, pero nadie defendió a la familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Jueces capítulo 8, verso 33 al 35, que la gente se había olvidado de la bondad de Dios, como también de la bondad de Gedeón. La gente no tarda mucho en olvidarse.
La gente se olvida de lo bueno que sos. Si vamos al Calvario, la gente se olvidó de Jesús. Muchos de los sanados y que recibieron milagros seguramente estaban con el dedo acusándolo: ¡crucifícale! Rápido nos olvidamos, después de recibir semejante beneficio de parte de Dios, después ponernos contra el mismo Señor. ¿Conoce gente así? Bueno, la gente de Ofra se olvidó de Dios, dice la palabra, se olvidó de Gedeón. La gente no tarda mucho en cambiar al héroe de ayer por un sinvergüenza de hoy. La Biblia declara un terrible ay. En Habacuc, capítulo 2, verso 12, dice: pobre de ti, la Reina Valera dice: ay, pobre de ti que edificas ciudades y pueblos con dinero obtenido por medio del asesinato de vidas inocentes. Qué profecía, ¿no? Dice: ay de ti, pobre de ti que edificas ciudades y pueblos con dinero obtenido por medio del asesinato de vidas inocentes y el robo, y que la única ley que tienes es la de la violencia. Más actual, imposible, ¿no? La gente trata de gobernar, trata de presionar, trata de hacer su voluntad por medio de dinero mal obtenido, por el asesinato de gente inocente, por robar, y porque lo único que entiende es la ley de la violencia. Bien dice la Biblia, ¿no? En cuanto al asesinar, al matar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y el capítulo 22, versículo 15, nos dice que los asesinos, a menos que se arrepientan, van a ir a parar directamente al infierno. En el cielo no entra ningún asesino, a menos que Dios le conceda que se haya arrepentido. Si matar es malo, ¿cuánto más es el fratricidio, no? Es decir, matar a tu propio hermano es terrible. Pecado en el que incurrió, el pecado es así, es cruel, te domina, te hace hacer lo que no querés hacer porque te constituís en esclavo cuando pecás. Caín, ¿cuántos recuerdan la historia de Caín? Mató a su propio hermano. Pero lo decidió él. Absalón, también en una trampa, a sangre fría, mató a su hermano también. Jorán, el hijo de Josafat, un buen rey, lo coronaron rey a él y asesinó a sangre fría, mató a 6 hermanos de él. Dice la palabra, ni bien le pusieron la corona como rey, acto seguido mató a los otros hermanos que estaban al lado de él. Por las dudas, si le hacían sombra, no sé. Los mató. Sin reinar palabras, sin mediar nada, los mató a sangre fría. Lo importante es que usted tiene que saber algo. Dios ve todo. A Dios no se le escapa nada. ¿Cuánto tiene ese Dios? Amén. Solo Jotán, dice la palabra, que escapó, el menor de los hijos de Jeroboam, logra escapar escondiéndose. Tras estos hechos, lo de Siquem, cuando sucedió todo este tema de la matanza, imagínense la sangre derramada, después enterrar a tus hermanos, una cosa terrible. Acto seguido, lo de Siquem, lo proclaman rey. ¿Quién es peor, el que hace esto o el que lo proclama como rey? ¿Quién es peor? Porque le vuelvo a repetir, Dios ve todo y no deja escapar nada. A Dios no se le escapa ni un tilde ni una jota, nada. Y Dios no solamente es amor, también es un Dios justo. Amén.
Así que lo proclaman rey en una ceremonia cerca del pilar de Siquem, dice la palabra del Señor, un lugar estratégico. Así que él quebranta otro mandamiento, que es la deshonestidad. Dice el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 27. El noveno prohíbe dar falso testimonio también. Éxodo 26. Cuando él fue coronado, quebrantó ambos mandamientos al jurar en el nombre del Señor. Claro, porque tenía que ser rey ¿de quién? De los hijos de Israel. Entonces dice, bueno, a ver, tráigame la Biblia. Voy a poner la mano sobre la Biblia. ¿Qué es eso? Sobre la Torá, sobre la ley. Porque no era rey de Filistea ni tampoco de Egipto. Era un pueblo que estaba familiarizado con las leyes de Dios. Así que él dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Porque mucho no entiendo esto. Y tenés que jurar en nombre de Dios. Bueno, es lo mismo. Si ya lo hice por Baal, voy a hacerlo por Dios. Así que él jura en nombre de Dios cuando es coronado, quebranta estos mandamientos. Y al jurar en el nombre del Señor, eso fue una pura blasfemia. Jurar, proteger a la gente y hacer obedecer la ley de Dios. Fue todo un engaño para la gente y para él. Como diciendo, total, un protocolo. Y como que Dios nunca ve nada y Dios no tiene oído para oír. Como que a Dios se le escapa. Actuó sin temor de Dios. ¿Usted cree que toda esta gente que jura y que dice tantas palabras lindas, a Dios se le escapa algo? Porque juran en nombre de Dios y de los santos evangelio y juran como que bueno, esto es parte del acto. No, a Dios no se le escapa nada. Y si utilizaste el nombre de Dios, vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Y si no quisiste hacerlo delante de Él, también vas a tener que comparecer delante de aquel que todo lo juzga. Nuestro Dios es un Dios juez justo. Amén. Que hace justicia. Así que Deuteronomio capítulo 17, ahí está la ley del rey que él tenía que hacer cumplir. Pero él no le importó nada, él tenía su propia agenda y lo que menos quería tener la intención de cumplir con las cosas de Dios. Mi hermano, esto puede ocurrir en la vida de cualquier obrero, en cualquier persona que tiene todos estos pecados que no le deja tratarlo a Dios. Peligroso tener un obrero así. Peligroso servir a Dios de esta forma. Ensució él la historia de Israel al coronarse en ese lugar sagrado de Siquem, donde Dios se le había aparecido a Abraham en ese mismo lugar, porque era un lugar estratégico cerca de allí de un gran árbol que había. Porque en ese lugar Dios se le apareció a Abraham y le prometió una gran descendencia, es decir, que ahí tuvo origen el pueblo de Dios. Israel no existía, pero Dios lo tomó a Abraham y le dice, mirá las estrellas, así será lo que yo voy a sacar de adentro tuyo, una vasta generación de personas de la cual va a descender el Mesías, y le prometió, y cuántas cosas que hizo allí fue en ese lugar. En ese mismo lugar Israel escuchó todo este tema de las maldiciones y las bendiciones. ¿Se acuerdan de Deuteronomio capítulo 28 y 29? Fue en ese mismo lugar. Si haces esto, aquello, lo otro, te bendeciré. Pero si no haces aquello, lo otro, te maldeciré. En ese mismo lugar él jura como rey sobre un Dios que no conocía, un Dios que no adoraba, que no quería saber nada con Dios. En ese lugar fue donde Jacob, viniendo de la casa de Labán, entierra toda la idolatría que traían sus mujeres de la casa de su tío. En ese lugar dijo, no, de ahora en más vamos a adorar al único Dios verdadero, Jehová, el que me apareció un día, al cual yo me debo. En ese lugar vamos a decir como que Jacob reafirmó su compromiso de adorar al Señor. Es decir, que era un lugar histórico, ¿no? Toda la historia de Israel fue deshonrada por el acto egoísta de este hombre. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero cuando domina el impío, el pueblo gime.
La historia de Abimelech nos enseña, hermano, que la ambición egoísta lleva a la destrucción, tanto personal como en el plano social también. Cuando buscamos el poder a cualquier costo, ignoramos los valores de justicia, de honestidad y amor a Dios y amor al prójimo, nos va a ir mal, muy mal. Es importante recordar que Dios no aprueba la violencia, no aprueba la idolatría, Dios no aprueba la mentira. Como creyentes debemos confiar en que Dios es quien nos pone en un lugar para poder servirle. Por lo tanto, debemos evitar caer en las trampas del orgullo y la codicia. Codiciar algo que realmente no te corresponde o Dios no quiere darte es caer en la infracción de quebrantar los mandamientos del Señor. No es lograrlo a cualquier costo, porque tiene un costo y muchas veces es tremendo el costo que se paga. He visto y conozco hermanos que anhelan o anhelaban un lugar y no les pareció para nada horrible sacar de circulación a hermanos que estaban en el mismo lugar, por ambicionar algo. Idearon toda una estrategia, lo trataron de descalificar, le hicieron tantas cosas que bueno, hasta el hermano termina cediendo por vergüenza o por cuestiones que a veces dice, no puede ser que esto me esté pasando en la misma iglesia. Y la otra persona orgullosa de que obtuvo el lugar por la izquierda, es decir, usando estrategias que no tienen nada que ver con Dios. Y reitero, Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Todo obrero espiritual, mis hermanos, o sea un líder político, quizás un empresario o incluso cualquier miembro de la iglesia, puede verse en algún momento tentado de usar la mentira o usar la manipulación o el poder para beneficio propio. Puede existir esa tentación, pero no debemos ceder a la tentación. La historia nos recuerda que estas acciones solamente traen violencia, traen división, traen sufrimiento. Y dentro de la iglesia, hermano, esto hay que evitarlo. Hay cosas que no se pueden evitar, pero debemos evitarlo. Cuando estas cosas pasan en el hogar, solamente hay violencia, solamente hay destrucción, las familias se dividen. Triste es cuando los hijos tienen que elegir, ¿no? ¿Y vos con quién te quedás? ¿Con papá o con mamá? ¿Y por qué este me da de comer y el otro te cuida? ¿Con quién te quedás? Yo nunca me pude decidir por nadie. Yo quería a mamá y a papá juntos. Yo no puedo verlos separados. Pero por ahí te ponen en esa disyuntiva de querer elegir. Como creyentes y miembros de una sociedad debemos valorar la honestidad, debemos valorar la justicia, el servicio desinteresado, apoyando siempre a los líderes, a los obreros que actúan con integridad y promoviendo la paz y el respeto en medio de la iglesia del Señor. Qué triste sería que apoyes a alguien que realmente hace las cosas mal, que hace las cosas por izquierda, que tratan de abrirse paso, no importa los medios que utilicen ellos, no importa a quién tengan que pisar, van a lograr su objetivo, pero lo triste es que vos apoyas a esa persona. ¿Se entiende lo que digo? Los de Siquem hicieron eso. Nuestras decisiones diarias, motivadas por la ambición o el egoísmo, siempre van a afectar nuestra vida y a aquellos que nos rodean. La verdadera autoridad y liderazgo vienen siempre de parte de Dios y debemos buscarle siempre a Él, buscar que Él nos guíe en cada acción que nosotros vamos a dar. Si anhelás algo, tenés que anhelar lo que Dios
a lo que Dios te está promoviendo, a lo que Dios puso en tu corazón, no a lo que ya sabés que no es de Dios. La historia de Abimelech nos muestra que cuando las personas eligen líderes motivados por la ambición y la corrupción, el resultado es destrucción y sufrimiento, sea el ámbito que sea, el social, el ámbito político, el ámbito de un liderazgo en la iglesia, siempre va a haber destrucción y sufrimiento. La verdadera autoridad viene de Dios y Él merece toda la gloria. Por eso cuando busquemos y oremos por líderes y busquemos obreros, debemos pedir por personas que honren a Dios y que actúen con justicia. Y así nuestra congregación y nuestro país estarán gobernados y administrados por personas honestas, personas de paz, personas de rectitud. ¿Cuánto me pueden decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios. No diga amén tan pronto. Episodio 2, pero lo vamos a dejar para otro momento, porque el tiempo pasó. Pero ¿qué le parece si oramos por esta palabra? Miren si hay cosas que hay que desechar, ¿no? Que hay que deshacerse. Dios quiere que nosotros nos saquemos la ropa del viejo hombre que está viciado con estas cosas, ¿no? Y nos pongamos las vestiduras espirituales, la vestidura de Dios. ¿Cuántos en esta noche pueden reconocer que a veces se ven envueltos en la tentación de caer en esta ambición egoísta? Claro, no vas a matar a tu hermano, pero lo matás con otras cosas. Hoy no le vas a caer con un hacha y le vas a cortar la cabeza. Pero claro, no lo saluda más, no le habla más, no te importa nada de él. Y todas esas cosas hieren. En lo profundo del corazón uno sabe que a lo mejor lo está haciendo a propósito porque no lo voy a matar, pero que no me hable más. Ese pensamiento como cristiano, como hijo de Dios, no sirve. Y permítame, voy a ser reiterativo en esto, Dios ve todo, Dios sabe todo. Dios hasta conoce la intención de tu corazón. Vio lo que le pasó a Nabucodonosor. No acabó de hablar que ya le cayó la disciplina del cielo. Porque Dios lo ve todo y no se le escapa nada. Alguno lo juzga más antes que a otro. No sé por qué, porque Dios sabe y hace las cosas bien. A otro le da un tiempo, un plazo para que se arrepienta. Pero esta historia de Abimelech tiene para enseñarnos muchísimas cosas, por eso no quiero desperdiciar el material por causa del tiempo. Pero que Dios nos ayude a que nosotros podamos hacer las cosas bien como corresponde.